A lo largo de la historia, Estados Unidos ha sido gobernado por 45 presidentes, dentro de los cuales está Donald Trump, el actual mandatario de ese país. El 20 de enero del 2017, Donald Trump asume la presidencia y desde entonces su gestión ha recibido halagos y críticas, estas últimas principalmente concentradas en el último tiempo en las decisiones tomadas con respecto a la pandemia del COVID-19. Trump ansía continuar en el poder de Estados Unidos y por eso participará en las próximas elecciones, enfrentando principalmente a Joe Biden. ¿Cuáles son las políticas de Trump en Estados Unidos? ¿Qué rol cumple la economía norteamericana en el mundo? ¿Y cuáles son los conflictos sociales que se han desatado durante su mandato? Esto y mucho más lo analizaremos en detalle. I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. En relación a la campaña y al proceso que lo lleva a la presidencia Donald Trump, es interesante primero analizar la capacidad de interpretar la actualidad, la realidad en materia de reclamos, en materia de desgastes que se daba sobre todo en las clases trabajadoras blancas de Estados Unidos. Todos estamos aquí por el presidente número 45, 4 años más, hagámoslo. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque eran sectores que se encontraban, podríamos decir, sin una referencia política directa. En Donald Trump entendemos, interpretamos justamente que este electorado veía una variable concreta a esas élites económicas, políticas que no estaban dando respuesta, sobre todo en relación a la situación que se había dado después de la gran crisis económica de 2008 en Estados Unidos, que si bien había ido saliendo paulatinamente y la gestión de Barack Obama podemos decir que realizó un trabajo muy prolijo en ese sentido, había varios sectores que se sentían que no estaban respaldados ni que estaban siendo escuchados. Es acá donde sin duda Donald Trump tiene una capacidad en un discurso que sin duda podemos calificarlo de populista, con conceptos xenófobos, y con una capacidad bastante bélica a la hora de hacer propuestas políticas. También tener en cuenta que él recibe un apoyo muy grande de los sectores evangélicos blancos. A él lo vota el 77% de ese espacio político. En nombre de los estudiantes de estudios bíblicos de la Casa Blanca. You look what's going on throughout the world. Very bad things are happening. Y hay que tener en cuenta también que depende hoy por hoy de ese apoyo particularmente para tratar de renovar la presidencia el 3 de noviembre. Algunos analistas estaban interpretando que por el contexto de pandemia, justamente él habría perdido, por lo menos sería el 60% aproximadamente, que estaría apoyándolo de los sectores evangélicos, y es ahí donde tiene uno de los principales desafíos y donde varios analistas interpretan que se da justamente el apoyo de Estados Unidos a Israel con la anexión de Cisjordania, dado que en teoría entienden que algunos de esos sectores evangélicos ven bien dicho favor político de Donald Trump hacia Benjamín Netanyahu. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siempre se caracterizó por practicar una política bastante confrontativa, siempre buscando algún rival, tanto en lo que es el plano doméstico como en el plano externo. Si uno mira la campaña de 2016 y vislumbra un poco cómo viene la campaña actualmente, no va a encontrar muchas diferencias en cuanto a esta estrategia, si bien es cierto que la pandemia, una situación totalmente inesperada y hasta te diría incalculable en sus efectos todavía, alteró lo que era el normal funcionamiento de la campaña de los Estados Unidos, e inclusive el discurso de Donald Trump de a poco intenta retomar por ese carril que es donde él se siente más cómodo, que es sobre todo en el tema económico, el tema comercial. Ese era el lema de su campaña, lo fue en 2016, junto con el tema de inmigración. Hoy la cuestión inmigratoria sigue vigente, si bien el cierre de fronteras en Estados Unidos y en todo el mundo lo ha puesto en un segundo plano,
se han tomado medidas en ese sentido, las ha tomado Donald Trump y lo ha mencionado en algunas ocasiones en el discurso, pero lo concreto es que el tema de la economía es donde más se siente a gusto el presidente de Estados Unidos, en la recuperación de su país, en los acuerdos comerciales que va tejiendo su país y que obliga también a revisar su país, y sin dudas sería la columna vertebral tanto de su gestión como también lo va a hacer durante los próximos meses hasta noviembre, cuando sea el día de la elección. Estados Unidos es una potencia económica a nivel mundial. Las cotizaciones giran en torno a su moneda y los mercados norteamericanos marcan tendencia a nivel global. En este sentido, nos preguntamos cuáles son las políticas económicas implementadas y sostenidas por Donald Trump y cuál es la incidencia en la economía mundial. Soy Alfredo Zayat, periodista, economista, jefe de la sección de economía de Página 12. Tiene una política económica vinculada al mercado interno proteccionista y frente al mercado externo de una agresividad en términos comerciales, fundamentalmente con China, su principal competencia. Por eso, antes de la pandemia, uno de los puntos centrales siempre en el análisis económico internacional era la guerra comercial. Y entonces, eso es la política en rasgos generales que tiene Donald Trump, que a nivel de las políticas proteccionistas al interior de su país generó una economía con datos positivos en la evolución del Producto Interno Bruto como de la generación de empleo. Y esa es la política que tiene, digamos, no es cooperativa, es competitiva, no es de coordinación, sino que es de imponer. Lo que sucede es que ya no es la potencia única y hegemónica, sino que ya de los últimos 20 años y ahora con la pandemia irrumpe con más evidencia, hay otra potencia que es China. Que Estados Unidos sigue teniendo una injerencia muy tóxica para América Latina en términos del apoyo a las fuerzas conservadoras y reaccionarias, generando inestabilidad política, por ejemplo lo que pasó en Bolivia y lo que en su momento en diferentes etapas a lo largo de los últimos años en Brasil, en Ecuador y obviamente también en Argentina. Y por consiguiente, la verdad que ha pasado a tener un rol muy tóxico en términos de la inestabilidad política, por consiguiente, de la estabilidad política, perdón, y por consiguiente su correlato en inestabilidad económica. Ya analizada la economía que ejerce el magnate inmobiliario frente a Norteamérica, nos preguntamos cuáles son las relaciones que tiene con el resto del mundo y en particular con la Argentina. A nivel internacional, algo que hay que tener en cuenta es justamente que las luchas que dio Barack Obama en relación a conflictos, a distintas situaciones como por ejemplo lo que fue el acercamiento con Cuba, lo que fue la posición en relación a las cuestiones atómicas con Irán, al acuerdo que se generó en su momento. El gobierno de Donald Trump es como que tiró hacia atrás todos estos acuerdos, todas estas políticas y trató de generar nuevos postulados. Con una falta de idoneidad muy concreta. De hecho, es lo que ha llevado a diferencias muy claras también con la comunidad europea. Hay un recuerdo que manifiestan varios asesores de Angela Merkel que hace referencia a que Donald Trump en una entrevista, en la primera que se encontró, le planteó 11 veces por qué no podían realizar acuerdos directos entre Alemania y Estados Unidos. Y la respuesta, hasta que pidió a Angela Merkel que lo informaran, era que era imposible poder generar acuerdos que no fuesen desde la Comunidad Europea. Eso manifiesta también la falta de idoneidad que tuvo
y que tiene Donald Trump en algunas cuestiones específicas que también fueron puntos en los cuales lo criticaron en su campaña. Entonces hay que tener en cuenta que temas, como te decía, Venezuela, Cuba, lo que es de hecho la relación con Corea del Norte, que en un principio empezó bastante compleja, después la potenció a llevar una relación muy buena con Kim Jong-un. Y justamente la gestión de Barack Obama tuvo una relación bastante distante que por momentos llegó a situaciones, digamos, de casi al límite. La relación de Trump con Argentina es la relación que tiene Estados Unidos con Argentina. Es una relación que suele jugar de manera pendular entre la Argentina y Brasil. Se ha sumado en los últimos tiempos también Colombia como un actor de peso a nivel, si se quiere, sudamericano por su economía, si bien ahora tiene también los mismos problemas que enfrentan todos los países. Pero en definitiva no es una relación que se haya perjudicado, por decir de alguna manera, con la llegada de un gobierno que no piensa exactamente igual o parecido a como piensa los Estados Unidos. Era mucho más claro la relación que mantenía Estados Unidos con Argentina con Mauricio Macri, en el sentido de que había un gobierno que se alineaba mucho más con el pensamiento de los Estados Unidos en algunos foros internacionales, inclusive con algunas de las decisiones que se tomaron que tienen que ver con la proyección internacional de la Argentina. Estoy pensando, por ejemplo, en medidas de seguridad, medidas como incluir a la organización libanesa Hezbollah dentro de la lista de terroristas, pero tengamos en cuenta que el gobierno actual de Alberto Fernández no la removió tampoco de ese lugar, con lo cual el gobierno intenta de alguna manera mantener un equilibrio entre lo que es su postura, el gobierno actual, mucho más latinoamericanista, pero a su vez sin entrar en una confrontación directa como había ocurrido con otros gobiernos peronistas con los Estados Unidos, en el sentido de que necesita de los Estados Unidos para resolver, entre otras cuestiones, el problema de la deuda, pero también el problema comercial. Pensemos que algunas de las decisiones que se tomaron en el gobierno de los Estados Unidos con respecto a la Argentina en materia comercial, como el cierre de las exportaciones de biodiesel, se tomaron durante un gobierno que pensaba bastante parecido el mundo, pensaba bastante parecido el comercio que el gobierno anterior. Y este gobierno y el gobierno pasado intentaron cada uno por su manera destrabar esa situación, pero tiene que ver más con lo que pondera Donald Trump a nivel comercial y como proyección hacia adentro de su país, que con medidas que pueden ser consideradas de alguna manera punitivas por una manera de pensar o actuar diferente de la Argentina. La pandemia del coronavirus obligó a los gobiernos a tomar decisiones para reducir el impacto sanitario y económico del COVID-19. Sin embargo, las medidas tomadas por Donald Trump y la gestión comunicativa del tema han convertido a Estados Unidos en el país con mayor cantidad de contagios en el mundo. Todo lo referido a Donald Trump y a Estados Unidos en este tema ha generado polémica. El uso o no de tapabocas. La recomendación infundada de usar la droga de la hidroxicloroquina. Ruptura de lazos con la Organización Mundial de la Salud, el enfrentamiento con el epidemiólogo de la Casa Blanca, entre tantas vertientes que a continuación los especialistas analizan. It's like playing with fire. Las políticas sanitarias que plantearon fueron bastante contradictorias, de hecho las podemos ir analizando desde un principio, donde se le informó en el mes de enero, febrero a Donald Trump sobre la situación y las políticas aplicadas fueron bastante lentas. Él planteó que la decisión de él de haber frenado el ingreso de vuelos de China fue un acierto y que gracias a eso las medidas, las políticas que han aplicado en Estados Unidos han sido bastante acertadas, lo cual sin duda no es cierto, sobre todo por las divisiones internas que se han dado en todo Estados Unidos. La política de Donald Trump ha sido de bastante discusión permanente, no ha apuntado a construir una unidad nacional y de hecho se ha visto concretamente en las políticas aplicadas tanto por estados dirigidos por republicanos como por estados demócratas. En los estados republicanos han tratado de activar la economía
en forma constante, no teniendo en cuenta los asesoramientos en materia sanitaria. Esto también sirve para tener en cuenta en el sentido de que por ahí en los estados demócratas han sido más cautelosos, y si vamos viendo los rebrotes que se han ido generando, sin duda hay que tener en cuenta que ha sido un error muy grave. De hecho, varios gobernadores republicanos donde se han generado dichos rebrotes han salido a responsabilizar a los jóvenes en el sentido de que ellos plantean que no ha existido una responsabilidad concreta a la hora de volver a esta nueva, podríamos decir, a esta nueva normalidad. La realidad es que tampoco han existido políticas sanitarias concretas. Vemos los casos de Florida, por ejemplo, vemos los casos de Arizona, de Nevada, en donde se han producido nuevos resurgimientos, rebrotes, pero si analizamos la realidad es que no se estaban cumpliendo con las normas de distanciamiento social. Los gobernadores republicanos han sido reticentes a la utilización de mascarillas hasta que se han visto desbordados. Y de hecho hasta han argumentado que la mascarilla es un artilugio político de los sectores demócratas. Error más grave imposible, y de hecho los resultados es lo que estamos viendo, al punto de que se está evaluando aplicar cuarentenas internas en ciudades que tienen menos rebrotes a las que tienen más rebrotes, como son las del sur y las del oeste de Estados Unidos. De hecho, en lo que es Nueva York y principalmente Nueva Jersey, están evaluando concretamente dicha aplicación para no tener los rebrotes que se han dado tanto en Florida como en la zona de Nevada. You have many other ways to prove yourselves. I was surprised by his answer. En la relación con la Organización Mundial de la Salud se da un quiebre absoluto. De hecho, el gobierno de Donald Trump, con el objeto de desviar la discusión concreta en materia sanitaria, lo que hace es buscar un enemigo, lo cual ha sido una estrategia permanente de Donald Trump, buscar un enemigo para focalizar y correr los ejes verdaderos o auténticos de discusión. El caso de la Organización Mundial de la Salud lo es, de hecho, teniendo en cuenta que lo plantea como un agente pro-chino, en el sentido de que entiende que no cumple un rol acertado en materia sanitaria, de que no pidió los informes que se debían realizar, que jugó un rol cómplice con el gobierno chino, e insisto, siempre buscando correr el eje y tratar de poner en valor que el coronavirus hoy por hoy no es un riesgo para el gobierno de Estados Unidos. De hecho, antes del rebrote que se dio, justamente lo que trataba de plantear Donald Trump era que el coronavirus ya no era algo real, que ya no era algo que estuviese en discusión, y de hecho en las últimas horas las declaraciones que ha planteado hacen referencia a que él entiende que el coronavirus es algo que va a pasar, y la realidad que si vemos los números es algo que no ha pasado, y es que está generando un daño muy fuerte tanto en cantidad de contagios, en cantidad de víctimas, pero además en la economía, sobre todo entendiendo que la política, la lógica de tratar de priorizar absolutamente la economía, lo único que ha hecho es perjudicar más los sistemas sanitarios, y la única lógica que se puede dar es tratar de poner en valor las herramientas sanitarias para que la curva no sea superior a la capacidad que tengan en dicho país, y también ver cuál va a ser la lógica de acá en adelante en un sistema sanitario que plantea un acceso muy limitado para los sectores trabajadores y con costos que son imposibles de acceder. Donald Trump se ubica entre los presidentes que de alguna manera subestimaron el alcance de esta pandemia, que no tomaron medidas en su momento cuando debían hacerlo de una manera categórica, y que inclusive eso se tradujo en algún punto en los resultados que vemos hoy, que Estados Unidos sea uno de los países con mayor número de mortalidad y de contagios. El número de contagios es bastante siempre relativo porque depende de los testeos que se realizan, y es cierto que en Estados Unidos se realizan bastante más que en otros lugares. Por ejemplo, Brasil es una incógnita respecto a qué cantidad real de infectados hay con COVID-19, pero lo concreto es que en materia sanitaria lo que más caracterizó a Donald Trump fue esa idea de menospreciar las recomendaciones no solo de la OMS, sino también de sus propios infectólogos, hasta que fue demasiado tarde. Y luego, de alguna forma, priorizar lo que era mantener el motor económico activo antes
que tomar medidas drásticas, como hicieron en muchos lugares, de cerrar o autocuarentenarse para frenar el contagio del virus, la única manera que se conocía de frenar la expansión. La rivalidad de Donald Trump con la OMS hay que entenderla en el mismo criterio de política confrontacional. O sea, Donald Trump busca responsabilizar muchas veces por las situaciones que atraviesa su gobierno o su país a terceros. En un caso fue China, en el otro caso fue la OMS, y básicamente tiene que ver con la idea de desligarse de responsabilidades o trasladar esas responsabilidades hacia otras personas. La OMS básicamente es un organismo que funciona de manera autónoma, pero a su vez condicionada por las votaciones de los gobiernos miembros. En ese sentido, Donald Trump ha responsabilizado a la OMS por actuar de una manera poco transparente, siendo influenciada por China. Es en el discurso de Donald Trump nuevamente una repetición de esa carga de responsabilidades sobre terceros por una situación que en parte depende de digamos, lo que es los controles internacionales, pero a su vez también en parte depende de cómo cada país se posiciona, cada país toma acciones frente a una amenaza que estaba hace tiempo circulando y que algunos dicen Donald Trump demoró demasiado en actuar. El conflicto latente en Estados Unidos se hizo aún más visible luego del asesinato de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años que en plena pandemia, un 25 de mayo, murió en manos de un policía blanco que lo mató asfixiándolo con su rodilla, presionando su cuello durante más de 8 minutos. Disturbios sociales, saqueos y violencia han teñido de oscuridad las calles norteamericanas. Ante estos inminentes reclamos, ¿cómo actuó Donald Trump? En relación a lo que es estallido social en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que lo que fue el asesinato de George Floyd en manos de la policía representó sin duda un estallido social que sumando varios determinantes, podemos interpretar que es un antes y un después en un Estados Unidos que en un contexto de pandemia empezó a mostrar fisuras muy importantes en lo que es la distribución de las riquezas, con el sentido del acceso a un servicio sanitario. Las políticas que se aplicaron dejaron a mucha gente sin trabajo, justamente teniendo en cuenta los efectos propios de esta pandemia. Estados Unidos tiene alrededor de 47 millones de nuevos desempleados en 2 meses y medio. Y esto, sumado a un país que es bastante desigual, lleva a la manifestación espontánea por la saturación de un sistema que justamente está en deuda con distintos sectores. Estos sectores son los que manifestaron justamente con un colapso por lo que es el abuso racial que se ha generado en los Estados Unidos. Gran parte de su discurso más racial apuntó sobre todo contra la comunidad latina y tenía que ver también con lo que es el trabajo en los Estados Unidos, el empleo en los Estados Unidos y otra vez encontrar responsables en otros lugares. Recordemos que directamente relacionado con lo que eran sus medidas, sus decisiones de cerrar la frontera, estaba México. O sea, él apuntó directamente contra los latinos, pero por asociación contra México. Y en el camino forzó a México a renegociar un tratado comercial que estaba vigente desde el año 1994. O sea, un tratado comercial que lo involucraba tanto a Estados Unidos como a Canadá y a México. Hay que entender a Donald Trump como un personaje complejo en ese sentido. Es muy pragmático en algunos aspectos, no es tan dogmático como se cree, pero sí es bastante polémico en su manera de actuar con objetivos bastante claros. En este caso, había un objetivo político detrás también de esos actos bastante discriminadores, por decirlo de alguna manera, contra la población latina. En lo que refiere a la población de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, Donald Trump durante sus años de gobierno no ha tenido en sí
declaraciones, digamos, en gran cantidad que pueden ser consideradas discriminatorias, si bien tampoco favoreció mucho a la comunidad negra. Sí habló acerca de un desempleo que era el más bajo en la historia para ellos, pero lo cierto es que la pandemia puso en evidencia las magras condiciones de vida que tienen los afroamericanos allí, al punto tal de que su mortalidad, por ejemplo, y su tasa de infectados duplicaba inclusive la de un ciudadano blanco de aquel país. Lo concreto es que una vez que estalló la situación de George Floyd y las movilizaciones masivas en la calle, Donald Trump eligió un discurso que tiene que ver más con lo que su electorado espera de él que con lo que él puede llegar a pensar acerca de la comunidad afroamericana, porque todo el tiempo intentó de alguna forma mantener un equilibrio entre esas declaraciones que hacía sobre los derechos totalmente legítimos de los negros a una mayor igualdad en los Estados Unidos, con lo que es su discurso de la ley y el orden. Para él no se trataba tanto de una cuestión racial como una cuestión de desafiar a la autoridad. Y en ese sentido hay que ver también quién es una de las grandes inspiraciones de Donald Trump. Estoy hablando de Nixon, estoy hablando también de Reagan, presidentes que se caracterizaron por ser los presidentes de la ley y el orden, precisamente, presidentes muy férreos en sus posturas con respecto a las fuerzas de seguridad, a la defensa de las fuerzas de seguridad, y en ese sentido Donald Trump lo que hizo básicamente fue retomar ese discurso que suele ser en el que los republicanos se sienten más cómodos, suele ser el discurso que él también ahora encontró como una alternativa a la caída económica, y por eso uno puede ver que no solamente habla ya tanto de hacer América de nuevo grande, Make America Great Again, sino también el presidente de la ley y el orden. Se presenta de esa manera y es de alguna manera otro lema que se ha sumado a su campaña. Bueno, es algo que está latente, ¿no? El tema del racismo y la exclusión social, o sea, la pobreza y el deterioro de la calidad de vida, es algo que Estados Unidos siempre ha barrido debajo de la alfombra. Y en situaciones así tan críticas afloran y generan esta manifestación de protesta que en última instancia son manifestaciones de angustia social después de décadas de segregación racial, de violencia institucional y de deterioro de la calidad de vida de gran parte del pueblo estadounidense, que solamente ha sido compensado por el endeudamiento de la familia, y que bueno, eso es un círculo vicioso que en algún momento explota. Y bueno, cuando hay crisis económica como esta, que es inédita, como fue la del 2008, que obviamente que en ese momento pensábamos que era muy fuerte, pero ya teniendo en cuenta lo que fue esta, no fue tanto, pero cuando explota, a esto voy, emerge precisamente todo ese mundo que fue barrido debajo de la alfombra del gran sueño americano. No justice, no peace. No justice, no peace. Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China se han comportado de manera multifacética. En el último tiempo, Donald Trump acusó al país asiático de haber sido el culpable de la pandemia del coronavirus, que trajo consigo, entre otras medidas, el cierre del consulado norteamericano en la provincia de Sichuan. ¿Cuáles han sido las continuas rupturas entre ambos países? En el caso del gobierno de Donald Trump, China fue ya en 2016 aquella amenaza, podemos decir, en materia comercial, aquel adversario que había que derrotar, pese a que es uno de los principales socios comerciales. Se trataba sobre todo de equilibrar la balanza. Es cierto, en eso tenía razón Donald Trump, que la balanza es muy desigual, como suele ser desigual con varios países, en el caso de los Estados Unidos, pero con China, siendo que hablamos de las dos economías más grandes del mundo, era notoriamente deficitario el balance para los Estados Unidos. Esto tiene que ver no solamente con China, esto tiene que ver con cómo funciona el mundo a nivel internacional, lo que son las, digamos, tercerizaciones de gran parte de la producción en otros lugares, por cuestiones de mano de obra más barata, por cuestiones de logística
más económica para las empresas, y muchas empresas de Estados Unidos habían localizado sus fábricas, inclusive allí en China y en otros lugares del sudeste asiático, durante muchos años antes. La cuestión es que Donald Trump eligió a China para confrontar desde lo comercial, pero a su vez también desde lo geopolítico, porque si uno mira, por ejemplo, lo que ocurre con la pandemia y uno observa el discurso de Donald Trump, en el cual él no gusta decir COVID-19, sino virus chino, uno puede de alguna manera denotar determinada mirada sobre China y determinada mirada sobre el mundo, determinada carga de responsabilidad que ubica sobre ese país, y no lo hace de manera inocente cuando se refiere a todo lo que está sucediendo, porque alguien había que culpar también por un Estados Unidos que venía en crecimiento y que de golpe, como a todo el mundo le está pasando, tiene un pronóstico negativo para el 2020. En pleno año de campaña, Estados Unidos va a ser un país que va a perder, va a tener una caída de su economía, cuando ese era el discurso principal de Donald Trump. Y nuevamente, si Donald Trump es un presidente que elige la idea de la confrontación como el vector de su manera de hacer política, necesita en este caso un adversario, y nuevamente vuelve a ser China. Estados Unidos es la potencia mundial que muchos países observan y de la cual dependen sus economías. Conocer la última gestión presidencial permite comprender los motivos de muchas de las decisiones del último tiempo. Tras casi 4 años de gestión, Donald Trump continúa en la carrera electoral para convertirse o no en el presidente de los Estados Unidos de los próximos años. Para ver este programa y los anteriores pueden acceder al sitio on demand www.acequia.tv, a donde además van a poder ver todos los temas abordados en detalle. Hasta la próxima. Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States